Buen día para todos. El día de hoy vamos a empezar con lo que se llamaría programación orientada a objetos, particularmente en Python. Bueno, anteriormente ya hemos trabajado con estructura de datos y particularmente con una que se llama diccionarios. Esa fue la última sesión. Hago referencia a esta estructura de datos porque una vez que nosotros empecemos a hablar de programación orientada a objetos, vamos a ver que hay similaridades o hay ciertas cositas que nos van a llevar mucho hacia la programación con diccionarios. Pero pues cabe aclarar de que aunque hay cosas que se parezcan, son cosas completamente diferentes a excepción de el manejo de estructura de datos. Acá básicamente lo que nosotros tenemos es objetos. Pero empecemos con eso. ¿Qué es un objeto? Básicamente todo lo que nosotros describimos pues, del mundo real hacia la programación se puede definir como un objeto. Por ejemplo, cómo nosotros podemos describir una persona. Decimos que la persona tiene ciertos atributos como son la altura, el nombre, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Son cosas que nos permiten a nosotros decir, él es un objeto, esa persona es un objeto. Definimos, por ejemplo, objetos para poder describir lo que son carros, animales, eh, pues personas en general, o sea, etcétera, etcétera. Cualquier objeto del mundo real que podamos describir dentro de programación se utilizaría la programación orientada a objetos. Y ahora bien, ¿por qué con programación orientada a objetos? Resulta que cuando nosotros definimos un objeto en programación, no hablo particularmente de Python, en programación, uno tiene que tener en cuenta tres cosas. Uno, ¿a qué voy a describir con eso? O sea, ¿qué voy a describir con ese objeto? Dos, ¿qué atributos o parámetros o, bueno, qué características tiene ese objeto para poderlo describir? Y tres, ¿qué realiza ese objeto? O sea, ¿qué funciones realiza? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de un objeto persona, podemos decir que la persona tiene atributos como, ya lo mencioné, nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, sexo, etcétera, etcétera. ¿Y qué funciones puede realizar? Caminar, hablar, comer, correr, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte, nosotros vamos a definir nuestros primeros objetos. Pero ya en programación, uno define, para poder describir un objeto, uno define una clase. Definir una clase en Python es sencillo. Solamente colocamos la palabra reservada class, el nombre de la clase. Y bueno, este pass es solamente para decir, solo estoy creando la clase, ya. Porque aquí solo estamos viendo es la estructura de mi código cuando yo quiero escribir un objeto. O sea, cuando quiero decir, no, esta clase lo que hace es corresponder al objeto de dog, en este caso de perro, ¿sí? Y lo tenemos de esta forma. Pero hasta aquí solo hemos dicho que existe un objeto llamado perro, un dog, ¿sí? Una clase dog. Hasta aquí solo hemos dicho eso. No tenemos todavía nada que lo represente, nada que lo caracterice, que lo describa. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, la clase dog tiene una propiedad muy importante que es la propiedad de init. Esta propiedad init sirve para cuando nosotros queremos crear un objeto. En otros lenguajes, pues, en otro lenguaje no, en el lenguaje de programación de objetos, este init se denomina como el constructor. El constructor se utiliza para uno poder crear variables de ese tipo de objeto. ¿Por qué? Resulta que si yo hablo de un objeto perro, dog, ¿sí? Y le estoy diciendo, los perros se caracterizan por estos atributos, name y age. Estos dos atributos son nombre y edad y son los atributos que a mí me permiten caracterizar o describir a los perros. Pero es muy diferente el perro Pepe al perro Zeus, al perro Cooper, al perro Lila, por ejemplo. Cada uno de esos perros va a tener un nombre y una edad diferente, pero todos son perros. Entonces aquí nosotros lo que estamos creando es la estructura de lo que debe contener cualquier animal para ser un perro. Entonces le estamos diciendo es muy corto porque es un ejemplo muy básico, nombre y edad. Eso tienen los perros. Entonces, con el init, al declarar una función, porque miren que estamos diciendo una función, ¿no? Dentro de class, miren, class, tabulación, doc. Vamos a crearlo aquí. Corremos, ejecutar.
Está demorando un poquito. Ya corrió. Ahí está. No me va a botar resultado porque no estoy imprimiendo nada. Pero en este punto lo que yo estoy haciendo es crear una clase doc y le estoy dando el constructor. Es decir, le estoy diciendo qué va a pasar cuando yo quiero crear una variable que sea de tipo perro. Ahora bien, bueno, ¿qué significa la palabra self? Cuando yo utilizo la palabra self es para referirme a la misma clase. ¿Por qué? Miren, a continuación le voy a mostrar. Ah, no. Bueno, lo voy a mostrar aquí mismo. Si yo creo una clase doc, ¿verdad? Porque creo que allá abajo hago un pequeño ejemplo. Sí. Pero para adelantarme un poquito, para hacer referencia a ese self, miren lo siguiente. Si yo hago una clase perro, ¿cómo yo puedo crear un perro? ¿Verdad? Yo le digo A igual a doc y le paso el nombre, Pepe, bueno, Pepe, y edad 12. Si yo corro esto, ahí está, ¿verdad? Hasta ahí no hay nada. Si yo intento correr print A, él me va a decir eso, que existe un objeto de tipo doc, ¿sí? Y que está aquí apuntado para acá. Esta es la ubicación en memoria que tenemos en nuestro programa, de nuestro computador. Pero en este punto miren que no apareció ni el nombre ni la edad. ¿Por qué? Porque resulta que eso está a través de atributos. Entonces yo tengo que decirle a.name. Ahora sí salió. Esa es la forma en la que uno puede llegar a los atributos de un objeto. Ahora bien, ¿pero qué significa ese self? Resulta que miren que aquí, cuando yo creé doc, yo le di a igual a doc. Y le mandé Pepe, le mandé 12. ¿Qué está tomando él? Él está tomando es a esta instancia de doc y le está colocando esto y eso lo guarda dentro de una variable a. No tengo que decirle ningún return, que es lo que estamos viendo acá. O sea, no hay ningún return porque él no está tomando este valor y está retornando un objeto. No, él está creando la instancia a partir de la clase doc y está tomando estos valores para guardarlo en una variable a de tipo doc. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos aquí. No tenemos más nada, no, pues esa es la forma de hacerlo, ¿no? Hasta ahí como va. Bien, Bueno, ¿listo? Entonces, esta es la forma de trabajar el objeto. ¿Por qué trabajamos la programación orientada a objetos? Está basado mucho en el orden del código, ¿sí? En cómo nosotros podemos escribir y cómo nosotros podemos reutilizar código y optimizar de esa forma todo nuestro código. Ahora bien, bueno, vamos a seguir haciendo unos pequeños ejemplitos. Por ejemplo, yo puedo tener atributos directos y puedo tener atributos de clase. ¿Sí? O sea, básicamente, cuando yo tengo estos atributos, son atributos particulares, son atributos que van colocándose, así como dice acá, ¿sí? Son atributos que van ligados al objeto que estoy creando. En este caso, miren que yo creo el objeto Pepe dentro de la variable A, o al objeto A con el nombre Pepe, como lo quieran llamar. Entonces, yo aquí le estoy dando estos parámetros, pero resulta que yo puedo darle un atributo. Pero yo resulta que yo le puedo dar aquí un atributo a toda la clase. ¿Qué quiere decir un atributo de clase? Todos los objetos, o sea, si lo coloco así de una vez inicializado, todos los perros que yo creé con esta clase doc van a ser de esta especie, siempre. A menos que yo haga una actualización de eso, pero ya sería una actualización particular. Pero aquí yo estoy definiendo es un atributo de clase que va a definir es el valor que va a tener por defecto todos los perros que yo cree con la clase dog. Ahora bien, si yo corro esto, bueno, se va a perder arriba lo que yo tenía. Si yo corro esto, ¿verdad? Que es lo mismo que acabo de hacer arriba, simplemente corro, ¿verdad? Ah, Pepe. Y si yo le doy p.especies, a.especie, perdón, miren que parece canin, bueno, familiares. Y vamos a hacer un segundo objeto, B, y le voy a decir este es lila, por ejemplo. Tiene los mismos años, bueno, 12 es demasiado, ¿no? 2 añitos, print, y le voy a decir a.name, a.age y uy, no, perdón,
B.name, B.age y B.especies. Listo. Si yo corro esto, miren, lila, 2 canifamiliares. ¿Sí? Mientras que acá ya le coloqué. Y miren que en ningún momento el constructor le estoy mandando esa familia, pues, esa especies, ¿no? Él la toma por defecto porque, como les comento, es un atributo de clase. Sí, muy diferentes a los atributos particulares que le colocamos a cada uno de los de los objetos. ¿Vale? Bueno, preguntas hasta ahí, antes de empezar con lo que es ya la instancia. ¿No? Bueno, No, profe. listo. Ahora bien, vamos a crear la instancia. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? Que fue lo que me adelanté un poquito. Creamos una clase. Si yo le doy doc, ¿qué quiere decir una instancia doc? La instancia, lo que me refleja a mí es un espacio en memoria reservado para guardar cualquier cosa de la clase doc. O en otras palabras, estoy definiendo una estructura dentro de mi lenguaje de programación que la puedo utilizar en cualquier momento. Sí, por eso le mencionaba. Algo así como un diccionario, como un vector, o sea, defino esa estructura y en cualquier momento la puedo utilizar. Ahora bien, doc, ¿qué tendría yo? Si lo, pues, tengo lo mismo arriba, ¿no? Ahora bien, si yo vuelvo a correr el doc, miren que lo que hace es, vuelvo a crear un espacio de memoria, pero me doy cuenta que no es el mismo, ¿sí? No es el mismo. ¿Por qué? Porque básicamente aquí, esto es un espacio de memoria y aquí creé una segunda instancia. Cada vez que yo corro esto, estoy creando una segunda instancia. Ahora bien, cuando yo guardo esto en una variable, lo que estoy guardando es el espacio en memoria. Como por ejemplo, estoy haciendo acá. A guarda la primera instancia y B guarda la segunda instancia. Y si comparo, pues no son iguales porque ya lo acabamos de reflejar. O sea, ambos están apuntando a un espacio de memoria muy diferente, que esto me imagino que ya lo saben por programación 1. Bueno, y ahora bien, hablemos de los atributos. Si ya yo he creado mi instancia, pues ya yo puedo tener los atributos. Creo la instancia, aquí está reservada. ¿Qué pasó? Doc. Ah, ok, ya, ahora sí. La diferencia aquí está en que cuando yo creé el doc, yo no le pasé ningún constructor. Aquí abajo, casi me lo como, yo le coloqué un constructor. Ahora bien, cada vez que yo voy a correr, me va a decir es, hey, no puedes crear una clase doc, bueno, un objeto de la clase doc si no le has pasado estos valores, porque esos valores son obligatorios. Entonces, si yo corro esto, ahora sí me miren que me aparece, todo bien, y si vuelvo a correr, ya podemos tener los atributos de estos objetos que acabo de referenciar dentro de la variable body y la variable miles. Además, tenemos body.species, que fue el error, perdón, el ejemplo que acabé de hacer hace un momento, donde referencio, pues, cuáles son los valores que tienen ahí guardados. Hasta aquí, pues, lo mismo que acabé de mencionar hace un poco, por eso me fui muy rápido, y es los atributos que tengo directo y los atributos de clase. Aquí estoy simplemente explicando un poco sobre todo, sobre cómo está el uso de ellos. Y además, miren lo que puedo hacer también. Yo puedo jugar con mi... eh, esto está sobrando. Aquí simplemente diciendo, le estoy cambiando la edad a body, ¿sí? Body, por aquí yo le había dado una edad de 9 años. Y ahora le estoy diciendo body, la edad es de 10. Si imprimo body age, ahí está, 10. Y miles, punto especies, como yo les comentaba anteriormente, al menos que yo haga un cambio particular. Aquí estoy diciendo, para miles, va a ser el único que va a tener una especie completamente diferente a los demás perros. Bueno, ¿hasta aquí alguna preguntita con respecto a lo que es? Aquí hay algo de atributo que fue lo que mencionamos hace un momento, pero pues por si acaso fui muy rápido, me comentan. ¿No? Listo. Ahora bien, ahora sí los métodos. Cuando hablamos de métodos en programación orientados a eso, estamos hablando de funciones. Son funciones que, como le mencionaba yo al principio, tres cosas para tener en cuenta de un objeto.
qué objeto voy a describir, con qué atributo lo voy a descubrir y qué funciones realiza ese objeto. Acá son las funciones que realiza el objeto. Si nosotros tenemos un objeto doc, podemos definir todas las funciones que hace normalmente un perrito. Por ejemplo, podemos describirlo. Una función de descripción para poder presentar al perrito. La función de descripción, ¿qué es? Ya nosotros hemos usado esto, simplemente lo que va a retornar es un string. ¿Sí? Aquí lo que estoy utilizando es expresión regular para poder tomar una impresión. Cuando usamos esta f, lo que estamos diciendo es, a través de la llave puedo llamar a cualquier variable, así, dentro de las comillas. Entonces, simplemente estoy diciendo es, por ejemplo, el nombre, Pepito, tiene tantos años. Eso es lo que estamos traduciendo ahí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, Miles is, no sé, 10 years old, ya. Y speak, que dice es, este perrito habla. ¿Y cómo habla? Pues dice el sonido. ¿Y ese sonido cuál va a ser? El sonido que yo le pase. Vamos a ponerlo en funcionamiento para que se pueda entender un poquito mejor. Creo un objeto Miles. Mire, aquí está el objeto Miles de tipo doc. Y le estoy diciendo es, primero, descríbalo, ¿verdad? Al describirlo, si no lo imprimo, no va a hacer nada porque es que él está retornando. Es que es muy diferente aquí a cuando se habla el constructor, a cuando hablo de un método dentro de mi objeto, dentro de mi clase, perdón. Las funciones retornan algo porque son funciones que toman al objeto al cual está siendo llamado para poder hacer algo. Miren qué es lo que estamos haciendo aquí. Miles.descripción. O sea, esto se está haciendo exactamente igual como cuando nosotros llamamos a los atributos del objeto. La única diferencia acá, cuando la llamamos, es el paréntesis. El paréntesis hace referencia a que estamos hablando de un método y no de una variable. Y el self está diciendo, estoy tomando al objeto que está a la parte izquierda. O sea, aquí estoy diciendo es, descríbame el objeto Miles. Él viene, toma el nombre, que en este caso el nombre es Miles, aquí está, y la edad de ese mismo objeto Miles. Cuando lo describe, pues ahí podemos ver, como les digo, no aparece nada, pero yo le puedo dar, por ejemplo, print, que es porque retorno un string, lo corro y mire lo que sucede. Miles is 4 years old. ¿Sí? Básicamente el retorno un string, pero que como yo no tenía imprimiendo, pues no lo podía ver, ahora sí lo estoy viendo. Y acá, miren que tenemos miles speak, woof woof, ¿verdad? Y el otro wow wow, wow wow. No sé qué significará eso, pero bueno. Entonces, aquí tenemos por qué, porque cuando le damos speak, él está retornando. Él está retornando el valor. Y recuerden que esta consola, él me toma el último valor para poderlo imprimir. ¿Cómo hago para imprimir, por ejemplo, este? Print y print para que imprima todo, para tener ser homogéneo. Corro. Y ahí está. Miles 6, uf, uf, Miles 6, wow, 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 wow. Bueno, entonces, ¿qué significa? Miren, la primera no tenía ningún parámetro. ¿Sí? Él utilizó solamente los atributos de la clase, mientras que la segunda función utilizó los atributos de la clase más el parámetro que llegó. O sea, el parámetro que nosotros mandamos aquí. Miren la diferencia. Aquí no mandamos nada, aquí le mandamos un parámetro. Entonces, si ya manejas bien el término de función, pues deben saber que las funciones dentro de o sea, un método es una función dentro de una clase que permite trabajar con los atributos de la misma clase. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos aquí. Y pues se pueden trabajar de estas dos formas, ¿sí? Ya sea sin mandarle nada, trabajando solo con los atributos, o mandándole cualquier cantidad de atributos que se necesite para poder hacer cualquier cosita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, miren por ejemplo aquí, me pasé, aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear unos nombres, ¿verdad? Fletcher, David, Dan. Aquí tengo los tres nombres, ¿verdad? En este caso, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy imprimiendo un vector con unos nombres diferentes que voy a utilizar ahorita para, bueno, esto básicamente tengo lo mismo, creo que no es necesario correrlo otra vez, ya lo tenemos. Y aquí Miles, pues lo tengo así. Miren, en este caso, ¿qué tengo yo? Bueno,
Ok. Eh, Profe, disculpa, es que antes de continuar realmente pues no me quedó muy claro lo último, bueno, en sí la diferencia entre los dos atributos, el que se llama y el que no. los atributos, el que se llama y el que no, ¿cómo así? Lo que acabo de explicar hace un momento, perdón. Esto, Sí, los métodos, perdón. Las instancias. métodos. Estos son métodos. Estas funciones son métodos. Listo, ¿Sí? sí. Bueno, la diferencia que les comentaba es, el primero, description, no recibe ningún parámetro. Él trabaja solamente con los atributos de la clase. Mientras que el segundo método recibe un parámetro y lo utiliza junto con los atributos de la clase. Esa es la diferencia entre estos dos métodos que tengo aquí. ¿Eso es lo que me preguntabas? O sea, pero en cuestión, digamos, pueden ser, digamos, funcionales para lo mismo o, digamos, en algunas ocasiones puede cambiar o ya depende mucho del ejercicio. Depende de lo que lo necesites, ¿sí? Porque puede ser, o sea, por ejemplo, más adelante vamos a ver cosas de privado y público donde vamos a colocar estos atributos privados. ¿Qué quiere decir un atributo privado? Si no hay una función que vaya y busque ese atributo y lo muestre, no lo puede mostrar. Entonces, ¿qué hace ese atributo? Pues va a toma, no pide ningún parámetro, pero toma los atributos y los muestra. Entonces, depende mucho de lo que necesitas. O sea, en otras palabras, un método es una función tal cual lo venías trabajando tú. La única diferencia es que con el atributo self, perdón, con el parámetro self, tú puedes trabajar con los atributos de la clase. O sea, es como si tuvieras unos parámetros por defecto, pero es una función, exactamente una función tal cual la venimos trabajando anteriormente. Ahora sí mejor. Listo, listo. Gracias. Listo. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta eso, vamos a visualizar algo. Aquí el ejemplo, yo así me lo como. Esto, esto es básicamente un objeto. Names es un objeto. Y en la función print es una función que trabaja con ese objeto. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero, básicamente, ¿para qué se explica eso? Para yo poderle decir a ustedes que, miren la diferencia. Esto ya lo hemos visto ahorita, ¿no? Aquí cuando yo le doy print names, él inmediatamente imprime todos los valores de names. O sea, tal cual como yo lo escribí, ¿no? Pero acá, ¿por qué razón a mí el doc me coloca de la siguiente forma? Bueno, tiene que ver con la función str. Esa función str es la que tenemos aquí. Si la función str no está creada, él no va a colocar eso. Entonces, démosle class doc y ahora le doy así y miren qué pasó. Resulta que ahora sí funcionó. ¿Por qué? Porque ahí lo que quiero mostrarles es que hay algunos métodos particulares o propios o por defecto. Hay métodos por defecto de mis clases en Python. Esos métodos por defecto permiten generar estas cosas como tal, o sea, algunas funciones particulares que van a tener todas las clases que nosotros estemos utilizando. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, como str podemos imprimir el mensaje que nosotros querramos o como nosotros querramos imprimir todos los valores. Ya sería pues investigar cuáles son las otras. Hasta ahorita yo les enseño init y les enseño str. Más adelante veremos un par más. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, perdón, es que yo no vi cuando usted quitó lo del STR, no sé qué quitó exactamente, que antes le mostraba pues el valor de la memoria. Déjame un momentico a ver. ¿Cómo es que se quita todo eso? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo es que borro todo? Bueno, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear esta instancia doc. Esta instancia doc no tiene el str. O sea, nada más tiene el constructor init. Si yo le doy print, esto mismo, ¿verdad? Creo una clase, creo una variable con la clase doc así. Le doy imprimir, mire que él me imprime el objeto tal cual. O sea, solamente diciéndome hay una instancia para ese objeto, pero no me muestra como yo quisiera. Yo quisiera que mostrara un mensajito, que mostrara la información. Cuando yo creo el método str, pues en realidad no es crearlo, es reproducirlo porque este método ya existe dentro de mi clase doc. O sea, por defecto, cada vez que yo creo una clase en Python, él le coloca este método, este y otros ahí, solo que él por defecto lo deja así de feo. Yo lo voy a editar y le voy a colocar esto.
Cuando yo lo corro y vuelvo a correr este miles, mire, la única diferencia fue que aquí agregué mi función str con, con esta función, así. Esa es la única diferencia. Ahora sí mejor. O sea, es necesario lo que es la función y todo para que muestre el mensajito correcto, ¿no? Sí, es necesario tener la función y el mensaje para que él Ok. aparezca como nosotros queremos y no de ese mensaje todo feo. Vale, listo. Juan, ahí dijo Peña que igual y se conectan 10 minuticos. Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí o ya quedó claro esa parte? O sea que el STR se podría decir que siempre se usa, ¿sí? El STR siempre por defecto lo usa él, solo que lo usa feo. Uno lo acomoda de acuerdo a la necesidad que uno tenga. Entonces, ¿recuerdan cuáles son? Estos árbitros que hay que proceder ¿Ya? a ajustarlos. Sí, sí. Listo. Vale, ¿alguna otra preguntita? Te voy diciendo, recuerdo que había un punto en la tabla atrás que ¿No? no. Bueno. No, pero Listo, muchachos. Entonces vamos a parar aquí.